han sido emitidos por organismos de derechos humanos o intelectuales. Yo recuerdo así de memoria uno que firman Berbisky, Sorín y otros intelectuales. Ellos repudian el lanzamiento de misiles de Gaza. No es que no repudian. Pero Lo que pasa, no tiene fuerza eso. Y también, cuando uno lee los organismos de derechos humanos internacionales, ellos repudian todo eso. Lo que pasa es que sostienen que ante el desnivel de fuerza de todo tipo, Israel es una potencia nuclear y de otro lado hay misiles casi armados caseramente. Hacen daño, pero el desnivel de fuerza es muy evidente. Entonces, y de cultura también, y de democracia también. En lo que sea, pero al haber tal desnivel de fuerza, uno, naturalmente, cualquier tipo de humanista se ve obligado a decir: paren, por supuesto, están matando mucha la guerra gente. está muy mal, como lo dijo el expresidente Sanguinetti de Uruguay. Un artículo extraordinario que publicó él en Uruguay, donde dice: la guerra es una barbaridad, pero acusar a Israel como el único culpable de la tragedia que está viviendo el Medio Oriente es otra barbaridad más. Es otra que impide llegar a la paz. Porque fíjate vos, el líder del Hamas, que vive confortablemente en un palacete de Damasco, ordenó que se desencadene la tercera intifada. ¿Qué ocurrió en los territorios donde gobierna la autoridad palestina, en toda la Cisjordania? ¿Se produjo la tercera intifada? No, porque esos árabes no se aliaban con Hamas. Hamas asesinó a los miembros del Fatah, tomó por la fuerza el poder en Gaza y expulsó a la autoridad palestina. No se produjo la tercera intifada. No hubo solidaridad con Hamas por parte de la población palestina. Porque la población palestina entiende que Hamas la lleva al desastre, a la muerte y que impide el crecimiento de Palestina. Hubo repudio, por ejemplo, cuando Sharon retiró a todos los israelíes de Gaza y la dejó como una zona donde no hay más ocupación israelí. Ni un solo israelí. Judenrein, como dirían los alemanes. Ni un solo israelí. Y los israelíes dejaron 3,5 millones de metros cuadrados de tierra cultivable, con 32 invernaderos, donde se producían flores que se exportaban a Europa. Y Wolfson, el presidente del Banco Mundial, reunió un fondo para comprar todos esos invernaderos, y había muchos capitales judíos ahí, y regalárselos a la autoridad palestina, para que siguieran progresando en Gaza y colocaran las bases de un Estado palestino independiente de una santa vez. ¿Qué hicieron los dirigentes de Hamas? Asaltaron los invernaderos, asaltaron las granjas, asaltaron las fábricas, las destruyeron, las convirtieron en escombros. Hay fotos de eso. El mundo protestó ante semejante barbaridad. Ahora hace falta acudir a darle ayuda humanitaria a Gaza. Pero esta es la técnica. La técnica es presentarse como víctimas, es presentarse como los que son los pobrecitos, que son ángeles, y entonces el mundo tiene que solidarizarse con ellos. Pero justamente al no denunciar lo que ellos hacen contra el pueblo palestino, los verdaderos enemigos del pueblo palestino, y los que impiden la independencia del Estado palestino son ellos, se está demorando la solución. Por momentos, a mí me parece que la lógica discursiva de los defensores de Israel se parece demasiado a la lógica discursiva de otros países o gobiernos que han violado los derechos humanos. Por ejemplo, empiezan con: hay una campaña en contra nuestra, en este caso una campaña antisemita, se quieren parecer muy víctimas los que están siendo atacados, o decir nosotros hicimos todos los esfuerzos. De alguna manera, quizá el discurso, la estructura del discurso, usted que analiza tanto este tipo de cosas, se parecen unos gobiernos a otros cuando se defienden argumentando que el otro es peor o que no tenemos otra cosa que hacer que violar los derechos humanos. No, un momentito. El bombardeo que se ha hecho contra Gaza es para atacar los sitios donde se lanzaban misiles contra la población de Israel durante 8 años y que impedían vivir en el sur de Israel y que la gente tenía 30 segundos para ir a los refugios antiaéreos. Israel cavó bajo la tierra para hacer refugio antiaéreo donde se protege la sociedad civil. Los de Hamas hicieron túneles en Gaza para guardar los explosivos y donde se refugian los militantes de Hamas, pero la población civil la dejan arriba para que muera durante los bombardeos. Hay una gran diferencia. La tendencia humana es a tratar de equilibrar y creer que las dos partes son iguales. No son iguales. Durante la Segunda Guerra Mundial no eran iguales las fuerzas de los aliados que las fuerzas del eje. No eran iguales. Representaban dos cosas muy distintas. Y si la quería igualar, era un error. Las fuerzas aliadas cometieron grandes desastres también. Cometieron grandes errores y grandes abusos. El bombardeo de Dresden, por ejemplo, que no tenía sentido. Pero no pongamos como iguales. Aquí hay una cosa que es una asimetría muy grande. ¿Y esto que hace Israel es un abuso, es una barbaridad, es un horror o está bien? Yo creo que Israel lo ha hecho muy mal, porque Israel tenía que haber insistido con mayor intensidad todavía en denunciar a Hamas y mostrar ante el mundo los daños que estaban produciendo los misiles que Hamas lanzaba contra la población de Israel. Mostrar los cadáveres. Israel no muestra cadáveres. Israel nunca muestra los cadáveres israelíes. Nunca muestra las amputaciones que sufren. Por razones religiosas o de moral, yo no tengo claro eso.
Y también no lo hace, quizá, porque no quiere generar pánico dentro de su población, que al fin de cuentas Israel es un grano de arena en medio de un enorme océano hostil. Entonces la población no puede vivir con la sensación de que están al borde del final. Entonces Israel no ha hecho la suficiente publicidad y no ha llamado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y no ha pedido que vengan fuerzas internacionales a instalarse en Gaza. Ha fallado en eso, por supuesto que ha fallado, pero trató de evitarlo cuando Olmert le dijo a Hamas, a la población de Gaza, no al Hamas, tienen 48 horas de plazo para impedir que sigan lanzando misiles. No lo hagan más porque vamos a intervenir. Y siguieron mandando misiles. Doctor, muchas gracias. Ahí fue el reportaje con Marcos Aguinis. Después del corte vamos a tratar de entender dónde estamos parados. La semana pasada